nuevamente en primera plana televisión con la joven abogada María Oropesa, dirigente de 20 Venezuela. María, en el pasado segmento nos quedó una inquietud sobre lo que unos llaman cohabitación de la oposición con el gobierno, por lo que tú decías, llamaron a no votar y a los 5 meses llaman a votar. Que ese manejo por debajo de cuerda no sabemos, pero ya se acusa mucho de cohabitación, de complicidad a los que tienen la tarjeta, eso ya es viejo. Pero ¿tú crees que eso está sucediendo con los que no tienen tarjeta ahora agrupados en la MUD? Bueno, yo creo que yo no tengo prueba de decir si ellos realmente son cohabitadores o no, pero yo sí creo que no tienen palabra. No tienen palabra porque no puedes en diciembre decirle a la gente que no vaya a votar porque esas elecciones son ilegítimas, pero luego te lanzas a unas elecciones y como eres candidato, ahí sí le dices a la gente que salga a votar, cuando no han cambiado ninguna condiciones porque todo sigue igual. ¿Qué ha cambiado en 5 meses? No ha cambiado nada. De hecho, ha sido peor porque la crisis creo que se ha agravado, la situación país ha perjudicado aún más al ciudadano, y hablo del ciudadano de barrio, el ciudadano que me está escuchando, el que me está viendo, el que hoy no tiene agua, el que no tiene gas, el que no tiene comida y que menos tiene libertad y justicia. A ese es el que le estoy hablando, porque hay muchos por allí que tienen una burbuja de que la situación país está mejorando, pero eso es una burbuja y para un sector minoritario de la sociedad. Pero el resto, el que sí tenemos una mala calidad en servicios públicos, sabemos que la situación no ha mejorado. Entonces, ¿cómo es que en 5 meses ellos mandan a votar? Ah, porque ahora son candidatos. María, ¿por qué crees tú que el gobierno siempre gana? Independientemente de las trampas, porque ahí están los votos. Yo creo que la ventaja del gobierno no está ahí en las urnas, que llama uno, el día de las elecciones. Las trampas están como tú dices, después le ponen un protector, le inhabilitan, etc. Pero los votos están ahí, el gobierno los saca. No, yo creo que... ¿Por qué la gente vota por ellos? Si van a votar 10, el gobierno saca 7. Yo creo que primero es que, siempre lo he dicho, no son unas elecciones verdaderamente libres. Y cuando hablo de libre, no solamente por las trampas que ellos abiertamente han hecho con su sistema, porque es que hasta Smartmatic, que era antes los que llevaban el sistema electrónico del voto en Venezuela, antes de irse de Venezuela, dijeron abiertamente que habían cometido fraude. Bueno, no dijeron en Venezuela, la rueda de prensa la dieron en Francia. Sí, y salieron también en otros países. Para evitar que les pusieran los ganchos. Ellos lo admitieron. O sea, ellos lo admitieron. Entonces, ya por allí tú sabes que el régimen hace... O sea, si saca 4 votos, si saca 4 votos aparecen 3. Eso fue lo que quiso decir Smartmatic. Sí, eso fue aumentaron lo que 1 millón. Ellos aumentaron. Ahora, además de eso, también utilizan el miedo y el control social. Y eso lo podemos ver en los casos como en los sectores donde dicen, bueno, si usted no vota, usted sabe que no va a tener la bolsa de comida. Y Grossman, hay que ver la realidad del país. No es que la gente, bueno, es que tú ahora vas a preferir una bolsa de comida que la libertad del país. Hay que ver la realidad en cómo este régimen, este sistema, ha acabado con las empresas privadas, ha acabado con la comida, ha acabado con los servicios públicos. Al final ellos son los que manejan lo poco que hay y ellos te dicen, bueno, si tú quieres comer, pórtate bien y te doy una bolsita CLA cada 3 meses. Es un control social que ellos tienen. Algunos se rebelan. Pero le está surtiendo efecto. Sí, claro, surten efectos, por supuesto, pero además también, Grossman, yo creo que hay muchos errores de la oposición. Y puedo incluirme, por supuesto, pero hay muchos errores de la oposición. Las contradicciones tan grandes que hay de que no vamos a diálogo, pero sí vamos a diálogo. No vamos a elecciones, pero que sí vamos a elecciones. ¿Tú rechazas el diálogo ese de México completo? Sí, totalmente, porque ¿qué se gana ahí? ¿Qué se gana? Lo único que se ha ganado es que Jorge Rodríguez diga que Alex Sac se incorpore a la mesa, que es una burla abiertamente a la ciudadanía. Lo que falta es que llamen, al Coqui, ¿verdad? A que participe. Porque, bueno, pero ¿por qué no incorporan al Pollo Carvajal también? Sí. Que lo incorporen a la mesa. ¿Por qué ese no lo incorporan? Ese está ahí para ir a la mesa. Entonces, ¿qué se ha ganado con eso? Y ojo, no es que como demócratas, que evidentemente yo creo en la democracia, no es que esté en contra del diálogo, porque muchos me van a decir, bueno, pero es que tú sabes que el diálogo y las negociaciones son principios básicos de la política. Es verdad, pero ¿estamos realmente ejerciendo política en este país? ¿Podemos decir realmente que Nicolás Maduro y todo su entorno son políticos?
Entonces es allí donde tenemos que plantear, si nos vamos a sentar a la mesa, ¿qué vamos a negociar? Pues yo no sé si tú te acuerdas del memorándum, Grossman, que ese memorándum hablaba de todo excepto de la salida del régimen. De hecho, el que firmaron al principio. De hecho, los postulados que se hablaban allí era de convivir, no era de salir del régimen, era de convivir. Claro, y si esas negociaciones de México, por lo menos como uno lo ve, era para buscar garantías reales, concretas, para unas condiciones para ir a unas elecciones. La única conclusión que han sacado es que el Esequibo es de Venezuela. Sí, sí, ¿verdad? Sí, algo que, ojo, yo soy de las que creo que el Esequibo es Venezuela. Pero eso lo sabemos hace tiempo. Sí, claro, pero o sea, yo lo veo más como una forma de distraer, porque tú vas a pelear por la soberanía del Esequibo, pero no peleas por la soberanía de Venezuela, donde sabemos que aquí hay agentes extranjeros que operan a favor del régimen, o bueno, o sea, no es invento mío, porque ¿qué pasó en Apure? O sea, eso pasó este año, todo lo que pasó en la FARC en Apure. ¿Qué es lo que está pasando en el Estado Bolívar, por ejemplo, con el ELN? Entonces tú vas a pelear por una soberanía del Esequibo, que no sabemos ni siquiera para cuándo se pueda resolver. Además, eso nunca estaba en juego. No, o sea, entonces, sabemos que es de Venezuela, ¿para qué país? Y ellos mismos lo entregaron. ¿Para qué ir a México? ¿Para qué ir a México a decir eso? Sí, exacto. Entonces yo lo veo más como una distracción, porque además, como tú dices, fueron primero para unas condiciones electorales, pero ¿qué ganaron? ¿En qué garantías tuvieron? Que le dieran 3 días más de... Están inscritos y no han terminado el diálogo, la negociación. Sí, exacto. Entonces, yo creo que al final todo esto era más una distracción y otra forma más de ellos seguir negociando sus cuotas de poder. Porque hay que estar claros que hay muchos opositores aquí. Bueno, dicen ser opositores, pero que en realidad la crisis y la situación del país, como está, les ha beneficiado más que lo que le ha perjudicado. Hay gente que está haciendo demasiada plata con esta situación. Hay gente que está muy tranquila. O sea, y estoy hablando de aquellos que se hacen pasar por opositores, de aquellos que se hacen pasar por dirigentes. Están muy tranquilos haciendo plata con toda esta situación. Y no les importa participar en unas falsas elecciones. No les importa incluso ser candidatos y hasta de gobernadores a diputados y hasta presidentes. Entonces, yo creo que eso es una burla. No creo en el diálogo con el régimen, ni creo en esas elecciones. Ahora, si me dicen, mire, es que el diálogo va a ser para hablar de una salida del régimen y los términos y las condiciones para que salga, bueno, ahí sí lo pensaría. Ese sería uno de los puntos que Venezuela plantea, la salida de Maduro, por ejemplo. Sí, totalmente. O sea, yo creo que es innegociable. O sea, la salida tiene que estar allí. O sea, la salida del régimen tiene que ser un punto clave para sentarnos a negociar con un régimen que, como dije, ni siquiera son políticos. O sea, María, hay que esperar entonces hasta el 2024, por lo que se ve, que es cuando hay elecciones presidenciales. No, o sea, no se trata de esperar, porque yo creo que como dirigente, y no hablo solo de los dirigentes, también de la ciudadanía, porque aquí al final todos somos responsables de los cambios que se vayan a dar en este país. Pero yo creo que como dirigentes políticos, nosotros tenemos que trabajar y hacer lo posible para crear lo que se llama una nueva oposición. Sí hace falta. Y no es solo renovar, es crear una nueva si es posible, donde esa oposición primero esté integrada por dirigentes serios y con ética, ni cómplices ni corruptos, serios y con ética. Y en segundo lugar, que tengan un objetivo único, inequívoco, y que es la salida del régimen. María, a mí me preguntó alguien una vez, estaba yo en la radio, yo iba llegando a la radio, la señora me dijo, Grossman, ¿qué hacer para salir de este mal gobierno? Yo le dije, tener una buena oposición o salir de esta mala oposición. ¿Tú crees que hay que hacer caída y mesa limpia con esta gente? Es que, Grossman, la oposición y se puede ver en el Estado portuguesa, yo creo que es tan evidente que existe que necesita una renovación política en este Estado, que fíjate que los candidatos, tanto colaboracionistas, Lacrane, MUC, lo que quieran meter, fíjate quiénes son los candidatos. Son personas que han sido candidatos desde que yo era una niña, son 27 años.
tengo son 27 años. Y desde que yo era una niña que me gusta la política, de los 16, 17 años, los candidatos siempre han sido lo mismo. Esos son los que manejan la oposición. Los que son expertos en repartirse... Esa es una gran verdad. Es que son expertos en repartirse candidaturas. Pero cuando uno les dice, vámonos a las protestas, vámonos a los barrios, vamos a buscar a la gente, vamos a organizarlo, ahí ninguno está. Ahí ninguno sale, porque ellos dicen que ya eso no sirve para María, nada. no hay una forma de que usted participe. Ya está claro con estas elecciones, ¿no? Porque el 22 termina el proceso de inscripción. Ya es definitivo que no hay forma de que usted participe. Mira, eso lo hemos hablado mucho en la organización y también incluso lo he hablado ya, fuera de la política, lo he hablado mucho con Tití. Yo soy un poco más radical, debo decirlo. Yo soy de las que cree que sin libertad y sin democracia, ¿cómo uno va a un proceso electoral limpio? Soy yo la que cree eso y de repente habrá otros que me sigan en eso. Pero bueno, a veces en la política hay que no doblarse para no partirse, no me gusta esa palabra, pero sí a veces hay que llegar a acuerdos. Y no hablo con el régimen, sino con la misma gente. Y yo creo que lo principal sería, por ejemplo, si en México hubiesen dicho, vamos a crear unas condiciones electorales, que eso pase por elegir un CNE, pero realmente, donde la Asamblea Legítima lo elija como debe ser, y además de eso, haya una depuración del registro electoral, porque Grossman, el registro electoral aquí está inflado. Primero, no han sacado a todas las personas que murieron por COVID. Eso no lo han sacado, eso siguen ahí. Y seguramente te acordarás de mí que los van a poner a votar a favor del régimen. No han incluido a los 6 millones de exiliados que cómo van a hacer para votar, porque ellos no están en el registro electoral. Ellos prácticamente están fuera, porque una persona que emigró para Ecuador sí, no va a poder... No iba a venir a reinscribirse. No va a venir, exacto. O sea, no hay actualizar sus datos. No hay una actualización de datos. María, como nos queda un minuto de este segmento, una pregunta rápida y una respuesta rápida. La posición que ustedes tienen desde hace tiempo, que a mí me gusta, o no es que me guste o no me gusta, sino me gusta porque es coherente. No han cambiado para qué. ¿Eso no está desgastando a 20 Venezuela? No, yo creo que de hecho más bien eso es lo que nos ha dado el reconocimiento y la seriedad con la que hoy goza no solamente 20 Venezuela, sino nuestra coordinadora nacional María Corina Machado y todos nuestros dirigentes nacionales. Porque de no ser porque tenemos palabra, porque tenemos una posición clara y porque estamos luchando y trabajando para crear, como bien lo decía, un objetivo y una salida de este régimen lo antes posible. De no ser por eso, Grossman, yo creo que ya hubiésemos terminado, como han terminado la mayoría de los partidos, donde el respeto que le tenía la ciudadanía a esos partidos y dirigentes, pues yo creo que hoy es claro que ya no gozan de ello. Bueno, es María Oropesa, dirigente de 20 Venezuela, invitada esta noche a Primera Plana Televisión. Nos quedan 2 segmentos para hablar un poco de la situación de Portuguesa, no solamente la situación política, sino económica y social también, que está bastante grave. Vamos a unos comerciales y después volvemos con la abogada María Oropesa.